El día que el presidente Nayib Bukele dejó en ridículo a periodistas de la oposición. Aquí le voy a dar un resumen. Vamos a ver, señores, ahora que estamos en diciembre, vamos a hacer un recordatorio, un estilo de video recordando cuando el presidente Bukele le dio una tremenda zarangueada, pues para que no son salvadoreños, una tremenda huevada, los dejó en ridículo a opositores. Y vamos a hablar uno de la prensa gráfica, uno del gato encerrado y también de los del Farm, que aquí nadie es salva. Y usted se va a dar cuenta, gracias a todos los que no son salvadoreños que están viendo este video, usted se va a dar cuenta por qué El Salvador se está dejando ya a que estos periódicos ya nadie los lea, y usted se va a dar cuenta por qué. Se me mete un besito, Chuchito Aguacatero y a Portito Cuarco. Lo tenemos ahí peinando la gata como siempre. Hay uno, cuando hablan los de la oposición, los periódicos, son así, mira, tan así, de ahí. Bueno, señores, aquí el presidente Bukele los deja en ridículo todo el tiempo, pero recordarán ustedes el periodista del Faro, aquel que se quedó, que el presidente Bukele hasta les dijo, miren, regálenle un vasito de agua al muchacho, hombre, porque pobrecito, también tan nervioso, hombre, de que se está ahogando el pobre. Y lo último, que tiene que ver con por qué nombró al director de la policía, que debe ser apolítico, en un cargo político, que en el viceministerio de Seguridad. La ley de la policía dice de que el único cargo compatible es la docencia. La intención es blindarlo o darle inmunidad por incumplir las órdenes de la Asamblea Legislativa de llevar al ministro de Hacienda y al ministro de Salud a la comisión ad hoc. Dale un vaso de agua al muchacho. ¿Me pueden vallar? Bien, gracias por las preguntas. La primera, de verdad, hagan algo. Dale un vaso de agua al muchacho. ¿Me pueden vallar? Periódico del Faro, basura que nadie lee. Pero bueno, señores, vamos a pasar a la prensa gráfica y el gato encerrado, que muchos de ustedes recordarán cuando el presidente Bukele dejó en ridículo pues a Karen Moreno, la cual, para que más o menos ustedes entren en contexto, ya se estaba cerrando la rueda de prensa y todo lo que el presidente estaba anunciando, cuando ella salió desde lo lejos. No, yo quiero preguntar. Y el presidente Bukele hasta interrumpió al que estaba ahí dirigiendo todo. Mire, tiene una pregunta. Ahí déjala. Damas y caballeros, a continuación, en el Salón de Honor de Casa Presidencial. ¿Van a hacer más preguntas? Perfecto. En orden, nada más. Bueno, usted va a ver acá cómo la que trabaja en el gato encerrado empezó a cuestionar que por qué habían agarrado a Neto Mason. Ustedes recordarán que Neto Mason, pues, que hizo pactos con las pandillas y le llevaron $60,000 en cash a los pandilleros, y empezó a cuestionar que por qué no era el gobierno que le fuera a decir a la OEA, mire, ustedes pueden destituir a Neto Mason, ya que ustedes saben que Neto Mason, irónicamente, después de ser gran corrupto, de hacer pactos con pandillas, la OEA lo contrata como asesor, y uno se queda como, brother, ¿cómo es posible que la OEA, brother, contrate a este señor como asesor de la OEA cuando el tipo es un corrupto y negoció la vida de los salvadoreños? Y aquí el presidente Bukele le dijo bien a la periodista, mírenlo ahí, hombre, mira, chequeo bien. La única opción que tenía el gobierno era romper el convenio con la CICIG, ¿verdad? Pero ¿no le parece que otra opción también pudo haber sido como gobierno exigirle a la OEA que retiraran a Ernesto Mason del cargo? Y también no sé si le parece una excusa coincidente el hecho de romper el convenio justo cuando es un hecho notorio y público que la CICIG presentó 12 avisos de corrupción ante la Fiscalía. ¿Qué va a pasar con esas investigaciones? Y una última pregunta, usted mencionaba también de que va a buscar un organismo internacional como una vía alterna, ¿verdad?, para crear una CICIG, pero usted también ya tuvo en el pasado la opción también de hacer una CICIG con la ONU y prefirió la de la OEA. Gracias. Sí, claro, gracias. Bien, no entiendo la molestia de la pregunta cuando se te ha dado la pregunta. Sí, habían opciones incorrectas y opciones correctas. Una opción incorrecta hubiera sido ignorar un evidente caso de impunidad, de otorgamiento de impunidad a un criminal y simplemente pedir que se restituya y no pasó nada. Pero no, las cosas tienen consecuencias
Y cuando uno tiene un convenio con alguien para que combata la impunidad y esa persona lo que hace es otorgar no inmunidad, sino impunidad, pues evidentemente es absurdo que esta persona va a ser la encargada de vigilar que no hay impunidad en El Salvador. Claro, se podían hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en gobiernos anteriores que cuando había algo lo que hacían era poner un comunicado, una protesta pública, pudimos haber puesto una carta, podemos también haber enviado una pequeña nota diplomática poniendo nuestro enojo por la decisión, pero no, la única respuesta correcta ante ese evidente otorgamiento de impunidad a un criminal era romper el convenio, porque no es un convenio de compra de vehículos. Si fuera un convenio de compra de vehículos y los vehículos estuvieran a buen precio y fueran del año y tuvieran todas las características que necesitamos y nos dan una buena plan de pagos, pues entonces nosotros podríamos decir, bueno, protestemos por lo de Ernesto Mason, pero compremos los vehículos a la OEA. Pero no es un convenio de compra de vehículos, es un convenio de combate a la impunidad. ¿Cómo podemos combatir la impunidad con alguien que obviamente tiene agenda política y con alguien que obviamente está otorgando impunidad a un criminal por razones políticas? Porque no hay otro motivo, no es como que el hombre tenía los grandes méritos para ser asesor de la OEA. Es evidente y cualquier salvadoreño que se respete a sí mismo va a saber que esto es una jugada política de la OEA. No creo que alguien que de verdad se respete a sí mismo y no sea cínico, va a pensar que esto fue una cosa inocente del señor Almagro y de repente él, sin querer, contrató al hombre más experto en asesorar a la OEA un día antes de su audiencia ante la justicia salvadoreña. Cuando hay videos de años que son conocidos por todos del hombre con montañas de dinero frente a los pandilleros comprando elecciones, negociando la vida de los salvadoreños. ¿Cuántos salvadoreños han muerto producto de ese dinero? ¿Cuántas armas se compraron con ese dinero? ¿Cuántas municiones se compraron con ese dinero y terminaron clavadas en el cuerpo de personas que fallecieron? Entonces, que venga ahora el secretario general, el firmante del convenio, a hacer esto y que vengamos nosotros, como sugeriste, a simplemente hacer una protesta por escrito, a pedirle que por favor mejor ya no lo contrate, eso sería precisamente la respuesta de alguien que no tiene principios. Pero alguien que tiene principios lo que va a hacer es romper el convenio con una persona que no tiene moral y establecer un nuevo convenio con alguien que sí tenga moral. Obviamente nos damos cuenta de que Neto Mason no tenía los méritos, pero miren cómo el gato encerrado venía a decir de que recomendarle al presidente que mejor Neto Mason lo saque y todo. No, se metió preso y ahí está preso como así debe ser. Bueno, señores, aquí ustedes van a ver cómo el presidente Nayib Bukele sigue y pues habla sobre las acciones de la OEA que no son correctas, habla de los derechos humanos y es que ha hablado también de que El Salvador no ha tirado ni una sola lata de gas lacrimógeno en contra de nadie, ¿ok? Porque hay un orden, se deja que la oposición hable, hagan marchas y todo, y ahí se lo recuerda. Ahora bien, en cuanto a los avisos de corrupción, yo no conozco avisos de corrupción de las CICIES, pero sí puedo decir una cosa. Las CICIES tiene aquí ya 2 años casi de estar. En esos 2 años nosotros hemos enviado información sobre la partida secreta, sobre el Chaparral, le hemos enviado la partida secreta de expresidentes, hemos enviado documentos sobre sueldos incluso de periodistas afines a ustedes, como por ejemplo Héctor Silva, que confesó públicamente que él había recibido dinero de la partida secreta de Mauricio Funes y aparte confesó públicamente haber fundado el medio hermano de ustedes, porque todos son pagados por Soros, Gato Encerrado, Factum y Faros, son lo mismo, los 3 son financiados por Open Society, ¿o no? Es decir, tienen el mismo dueño, pues. Y él aceptó que había recibido el dinero de Fito Salume para financiar su medio y aceptó que había recibido dinero de Mauricio Funes de la partida secreta. Y entonces, ustedes son los que dicen eso, pero toda esa información que nosotros mandamos, incluyendo la de tu periodista aliado, y no se procesó nada. La CICIES no procesó nada. Le enviamos lo del Chaparral, no procesaron nada. Le enviamos una docena de casos, no procesaron nada. Casos de tráfico de armas, incluso, en el Ministerio de la Defensa, y no procesaron nada. Entonces, obviamente, la CICIES lo que tenía era un sesgo ideológico y político, claro, y si alguien duda de eso, pues puede verlo aquí precisamente, porque
¿Cómo será que alguien que está acá luchando contra la impunidad, lo primero que hace es que alguien a quien todos los salvadoreños, porque creo que no es necesario ser de Nuevas Ideas o de FMLN o de otro partido político para saber que esto es un crimen? Entonces yo creo que cualquier persona que vea esto sabe que la OEA no tiene ninguna intención de combatir la impunidad en El Salvador y por lo tanto todo lo que venga de ellos padece de este vicio. Ahora, ¿por qué no lo hicimos con la ONU? Bueno, ahora precisamente vamos a buscar una organización en quien sí confiemos. Cometimos el error de confiar en la OEA, definitivamente. Cometimos el error de confiar en la OEA. Lo digo 2 veces por si alguien lo quiere sacar de contexto. Cometimos el error de confiar en la OEA porque ¿cómo pudimos haber confiado en gente que le da impunidad a criminales? Obviamente, pues, cuando uno llega a esto, uno piensa que esos organismos internacionales son pulcros. Y uno ve la OEA y la ONU, y uno ve el secretario general de la OEA en Washington, y uno piensa que esta gente es correcta. Claro, cuando uno ya entra en esto y se da cuenta que las cosas no son como las pintan, que la comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica, y caen ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle, y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno, y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son lo que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa, ustedes ya lo saben también. Más claro, imposible. Pero bueno, señores, entonces pasemos a la de la prensa gráfica. Estamos hablando de Melissa Pacheco, la cual llegó también con unos nervios. O sea, estudian para todo eso y cuando se ponen el presidente Bukele tienen nervios. Pero Omar, ¿por qué tienen nervios? Le voy a decir por qué especialmente Melissa Pacheco estaba nerviosa. Estaba nerviosa. Para los salvadoreños esto significa que estaba nerviosa. ¿Ok? La razón por la que Melissa Pacheco de la prensa gráfica estaba nerviosa es porque ella, usted va a ver cómo hasta el presidente Bukele le da un consejo. La aconseja a ella misma. ¿Por qué le digo a usted? Porque la manera que trabaja la prensa gráfica es que están los periodistas, o sea, está el presidente acá, están ellos como periodistas y está la prensa gráfica como entidad privada, pues que de cierta manera son los que dizque informan. El periodista está aquí viendo todo lo que el presidente Bukele le dice y al momento la prensa gráfica que está acá le pasa la información a diciéndole, hey, pregunta esto, pregunta lo otro. A lo cual el periodista que está aquí no tiene ni idea ni papa de lo que su jefe en la prensa gráfica le está diciendo. Entonces le textean la pregunta para que ella agarre el micrófono y se ponga a preguntar, pero hacen el ridículo porque ella no sabe lo que está preguntando. No reconoce, no entiende lo que está preguntando, simplemente está recibiendo una pregunta que viene alguien que trabaja dentro de la política, en la prensa gráfica y todo. Entonces viene ella nerviosa, no entiende lo que está diciendo y por eso el presidente Bukele, usted va a ver cómo le dice, te escribieron mal la pregunta porque o la leyó mal o al momento no supo cómo expresarla y por eso estaba nerviosa y por eso el presidente Bukele la aconseja, o sea, le dice, hey, te escribieron mal la pregunta. Por lo de Luis Almagro y todo lo que El Salvador sí pasa información y todo ahí. Pero bueno, mire aquí, señores. Tremenda, mire. Es que te escribieron mal la pregunta, hombre. Tenemos una intervención más, Melissa Pacheco de la prensa gráfica. Buenas noches. La CICIES fue su principal apuesta de campaña. Ahora apoyó su descabezamiento. ¿Cómo explica esta contradicción? ¿O es que la contratación de Ernesto Mason fue la excusa que ustedes tomaron porque la CICIES informó de casos de corrupción cometidos durante su gobierno en la gestión de la pandemia? Además, ¿cómo pretende entonces que el trabajo de una comisión contra la impunidad y la corrupción se traduzca si ellos solo pueden tener acceso a lo que la presidencia y la Fiscalía General, a cargo de un fiscal que puso su partido, le permite conocer o hacer? Y explíquenos entonces usted cómo pudo haber confiado en la OEA si casi personalmente se ocupó de adoptar ese modelo para las CICIES que iba a aplicar aquí en El Salvador. Yo creo que te escribieron mal la pregunta porque
me decís de que la CICIES solo tenía información que le da la presidencia y que cómo es posible que con sola información que le da la presidencia ellos iban a poder hacer casos de corrupción. Pero no decís que hay no sé cuántos casos de corrupción contra el Ejecutivo. ¿Y cómo van a haber casos de corrupción contra el Ejecutivo si tú decís al mismo tiempo de que nosotros le entregamos solo la información que le queremos entregar? Entonces, una de dos, o no entregamos información y por lo tanto no tienen casos, o sí entregamos información y somos transparentes y por lo tanto tienen casos. Entonces sí entregamos la información, o sea, somos transparentes y le entregamos información. Digamos, entonces sí o no, ¿entregamos información y somos transparentes o no entregamos información y no somos transparentes? Sí, le puedo tener el micrófono. ¿Entregamos información y somos transparentes o no entregamos información? Contestar si les entregaron información o no. Y si les entregamos muchísima información y precisamente eso son... Y entonces, si no es el señor Almagro el que estaba aquí directamente dirigiendo la CICIES, ¿por qué no buscaron también otro mecanismo para trabajar con las personas que estaban aquí y a quienes usted dice que le entregaron información? Ok, bien. Partamos de esto. Solo hay dos posibilidades. No se puede de las dos formas. O nosotros no entregamos información porque no queremos entregar información y solo entregamos información de los casos que nos interesan y por lo tanto no habría ningún caso de corrupción de este gobierno porque no entregamos información. O entregamos información y somos transparentes y entonces la diligente CICIES encontró casos de corrupción. La realidad no es ninguna de las dos, pero las dos no podían ser, era una o la otra en todo caso. Pero la realidad es que nosotros entregamos información a la CICIES y la CICIES no procesó la información, o por lo menos no la procesó diligentemente, porque era evidente los casos de corrupción. Ahora tú decís, ¿y por qué no continuaron trabajando si la persona encargada de la CICIES no es la persona que contrató? El convenio con la CICIES está firmado con Luis Almagro. Las personas que han venido aquí han sido enviadas por Luis Almagro. El comisionado aquí en El Salvador de la CICIES fue nombrado por Luis Almagro. Él todos los días o todas las semanas recibe información de qué hacer de parte de Luis Almagro. Esto no es una comisión de la CIDH o de la Corte, ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o del Pleno de la OEA, o de la Asamblea General de la OEA. Esto es una comisión de la Secretaría General de la OEA, y el secretario general de la OEA se llama Luis Almagro. Y la Secretaría General de la OEA, y no lo digo yo, lo dice Luis Almagro en su tuit, contrató a un delincuente. Y CICIES no es la Comisión contra la Corrupción, la CICIES es la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, es decir, lucha contra la impunidad. Pero lo que ellos están haciendo es dando impunidad. Entonces, ¿cómo es esa recomendación de que trabajemos para resolver la impunidad con quienes promueven la impunidad en el país? Es totalmente absurdo y sería un despropósito. Claro, como expliqué a tu colega anteriormente, pues obviamente nosotros podíamos seguir trabajando y hacernos los de los panes. Es más, pudimos haber hasta negociado, mira, no vamos a decir nada de esto y ustedes no digan nada de aquello, pero nosotros no trabajamos así. Bueno, señora, pero lo que más impactó sobre el presidente Bukele fue cuando el mismo presidente Bukele le aconsejó a ella y le dijo que tenga principios porque era el mismo Neto Mason y son estos mismos que negociaron la vida de los salvadoreños, negociaron la vida de ella. Y ellos como periódico vienen a seguir defendiendo a los que han cometido corrupción en El Salvador. Si no bien se lo dijo, pues. Yo sé que tu periódico, La Prensa Gráfica, siempre ha sido la cobertura de arena en el pasado y en el presente. Ya lo sabemos, todo el mundo lo sabe. Pero es importante que hayan principios, por lo menos tú, pues si tu jefe no los tiene, pero tú deberías de tener. Porque yo creo que es importante que alguien, un salvadoreño o salvadoreña que tenga principios, que vea semejante bofetada a la cara de los salvadoreños, porque todos los amigos que nos están viendo sienten esta bofetada. La sintieron ayer cuando el secretario general de la OEA dijo, va para la OEA de asesor Ernesto Mason, que negoció tu vida, la de tu familia, con pandilleros, a cambio de ganar unas elecciones. Entonces, y que nos digas que trabajemos con ellos para combatir la impunidad. Yo entiendo que, bueno, está bien, pues, pero
nosotros no vamos a trabajar con la OEA para combatir la impunidad en El Salvador. Vamos a buscar otra organización internacional que sí quiera combatir la impunidad, algo que definitivamente, viendo cómo se mueven las aguas en la comunidad internacional y viendo toda la basura y toda la podredumbre que hay detrás de estas instituciones, pues va a ser difícil, pero lo vamos a lograr, como hemos logrado muchas cosas que muchos consideraban que eran imposibles en el país. Bueno, señores, entonces así estuvo un recordatorio para que ustedes se acordaran, hombre, cuando el presidente Bukele les dio una tremenda zarangueada a todos estos periodistas, estos periódicos basuras de El Salvador, que en vez de informarse bien y en vez de darle información correcta, solo están desinformando a los salvadoreños. Y acuérdense que son financiados por otros, así de que no nos vamos a dejar en El Salvador. Gracias a todos ustedes que han decidido ya no ver ese tipo de periódicos y que usted ahora confía en personas que estamos aquí detrás de una cámara dándole la verdadera información. Así que gracias a todos los salvadoreños, a toda la diáspora, de que ha decidido dejar el... Bro, yo nunca imaginé que la prensa gráfica y el diario de hoy los iban a dejar al lado. Nunca imaginé. Yo pensé de que lo de la prensa gráfica, el diario de hoy, eso iba para siempre. Y miren cómo son las cosas, cómo ha sido la tecnología, de que usted ha decidido por medio de nosotros, los youtubers y todo, que usted esté bien informado de lo que de verdadmente está pasando en El Salvador. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, ahí les pongo la tremenda ahuevada, se las dejé aquí en el video para que usted note pues que el presidente Bukele es inteligente, no se va a dejar. No se va a dejar y nosotros no nos vamos a dejar de que estos medios informen mal a la población. Así que, señores, muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado este recordatorio, recordar vivir. Señores, gracias. Hey, recuérdense una cosa, de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir. Mira el chuchito aguacatero, mira el chuchito aguacatero, el chuchito. Salud.